¿Y qué tal? Hoy en entrevista especial de Guía tu Cuerpo tenemos un tema más que importante. Tiene que ver con los adolescentes. ¿Qué tanto usan las redes sociales sus hijas e hijos? ¿Sabe lo que ven o buscan? ¿Y a dónde esto los conduce? ¿Es peligroso? ¿Es útil? Hablemos del tema con la doctora Marisol Pérez Cerón, quien es psicóloga y psicoterapeuta. Y bueno, el anterior programa que tuvimos con usted, doctora, fue maravilloso, tuvo un tremendo impacto y por eso les pedimos que regresara hoy para hablar de adolescencia, sus problemas, qué pasa por esa etapa de la vida tan importante que es la adolescencia, qué pasa por la cabeza de los adolescentes. Así que sea muy bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Por qué la adolescencia se vuelve una etapa tan complicada? ¿Qué edades comprende? Pues no hay una edad específica, más bien yo hablaría como de comportamientos adolescentes, que hoy cada vez se presentan a edades más tempranas. O sea, pueden fluctuar entre 8 y los 10 años, en los que algunos niños ya empiezan a tener estos comportamientos, y esto obedece más que nada a la parte pues de la alta estimulación que ya tienen, ¿no? A través del internet y las redes sociales. De las redes, sí, por supuesto, pero también del mundo real. O sea, ya les pedimos más cosas, ¿no? Los estimulamos más con aprende 3 idiomas, a 5 deportes, entonces están muy estimulados y por supuesto que lo que hace que se tense la relación en la adolescencia es que prácticamente los hijos empiezan a mostrar una voluntad propia y eso pues a los adultos no siempre nos cae muy bien, normalmente suele ir en contra de lo que nosotros queremos o esperamos para ellos y es por eso que se torna súper compleja y complicada porque ellos tratan de encontrar quiénes son, demostrarnos quiénes quieren ser y eso pues muchas veces causa conflicto. Por eso es complicada la adolescencia. ¿Es verdadero o falso que las niñas maduran más rápido a esa edad que los niños? Es verdad y tiene que ver más que nada con una cuestión fisiológica, es decir, nosotras por la cantidad de hormonas y nuestro cuerpo se tiene que preparar para diferentes procesos y no necesariamente esto pasa en los hombres, entonces eso hace que sí que el cerebro sobre todo se desarrolle un poco a edades tempranas y por eso ellas, bueno, maduramos tenemos unos años de desfase con los niños. Y eso tiene que ver con que en la adolescencia la relación mamá-hija, sobre todo, no tanto mamá-hijo, se vuelva tan complicada. No, o sea, más bien tiene que ver con que justo se juntan dos procesos hormonales, ¿no? Habitualmente las hormonas de la adolescencia compaginan con las hormonas muchas veces, ¿no? De la menopausia, de los cambios que ya tenemos entre los 40 y eso, y entonces, pues por supuesto que esto tiene un impacto en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y también porque culturalmente las mujeres estamos más formadas hacia tener control, hacia llevar la batuta, entonces pues la hija quiere ahora imponer su voluntad y la mamá quiere seguir imponiendo la suya. A los 8 años. Y es por ello que se tensa más. Los hombres tienden a elegir mejor en las batallas, algunos de ellos, ¿no? Un poco como de dejan pasar, no se entrometen tanto en los temas o no se enganchan tan fácilmente, pero las mujeres no, Las mujeres queremos tener más la razón, no ser las que mandamos y eso pues por supuesto que se conflictúa entre madre e hija. ¿Es verdadero o falso que en la etapa de la adolescencia, o sea, usted lo ha dicho, a partir de los 8 años, empiezan niñas y niños a tener manías, compulsiones, obsesiones con algunas cosas? Pues esto no es una regla, dependerá de la historia de cada uno de los niños. Más bien siento que le prestan más atención, o sea, su mirada se va a determinados aspectos. Hay niños, hay hombres, por ejemplo, que bueno, pues empiezan a prestarle más atención a su cuerpo y entonces a querer hacer ejercicio y hacer pesas y a lo mejor habrá niñas que le presten más atención a su arreglo personal, al cabello y entonces eso hace que puedan ser sí ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, es de no quiero que el cabello no se me mueva de lugar ni un momento, entonces me lo plancho 10,000 veces, pero no es el cabello en sí, no se debe de pensar que es una compulsión, sino más bien es un área que es muy importante y que es relevante para esa niña y entonces hay que darle espacio a que pueda manifestar su interés en cada una de sus áreas, pero sí, eso es muy adolescente. Hay otras manías donde más bien podría ser como una obsesión de no muevas mis cosas,
cosas, ¿no? Muchos adolescentes dicen, entre mi desorden hay orden, ¿no? Entonces, no muevas mi ropa, no muevan mis libros. Y entonces sí, esto tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con que es una representación del mundo interior. Es decir, el desorden que hay afuera es también el desorden que hay adentro. Entonces, poco a poco y paulatinamente lo van a ir acomodando. Si hay alguna cuestión mucho más específica, como tener temor, por ejemplo, a tocar superficies o ya no saludar de mano, esto mucho tiene como una consecuencia después del COVID, ya prefiero ya no saludar, porque entonces no sé de dónde viene, no quiero que me quite el maquillaje, no quiero que me pase algún bicho, lo que sea. Eso sí puede ser, y bueno, cuando está muy marcado, lo recomendable es que sí puedan pedir un apoyo profesional para poder ir identificando cuál es la interpretación que se le dio a ese evento y ayudarle a disolverlo para que no afecte su vida. Y en lo general, en esta etapa, ¿los niños deben ir a terapia? Pues siempre es importante, porque yo diría que más que una salud mental es una higiene mental, ¿no? Es una higiene emocional. Es ir conociendo cuáles son las emociones, sobre todo porque en la adolescencia descubrimos sensaciones que no conocíamos cuando éramos niños. O sea, la atracción tan intensa no la sentíamos cuando éramos niños. Esta parte de tener esta deseabilidad social, o ahora, por ejemplo, tengo muchos adolescentes que me dicen, tengo depresión post conciertos, ¿no? Después es tanta la emoción que sienten después de ver a un artista, que es de pronto como que me quiero llenar de mucho eso, y esas emociones son las que no conocemos porque no tenemos una referencia previa, y es por ello que siempre va a ser de utilidad el que desde niños sepamos acerca de nuestras emociones, qué podemos hacer, cómo las podemos atender, para que entonces cuando lleguemos a la adolescencia y a la adultez ya tengamos más información y más autoconocimiento, y eso se va a ver reflejado en el tipo de relaciones que establezcamos con los demás. Hablando de información, la mayoría de los jóvenes o de los adolescentes se informan a través de las redes sociales. Sí. ¿A qué edad usted considera que se les puede permitir participar de las redes sociales, tener cuentas en ellas? Pues en realidad si leemos los términos y las condiciones de las redes sociales, ¿no? O sea, en las realidad ahí pequeñas. vienen, exacto, ¿no? Como que ahí no se permiten desde los 15 años más o menos, ¿no? Sin embargo, esto va a variar de familia en familia porque tampoco los podemos aislar. Las redes sociales también les ayudan a estar conectados y a participar en estas conversaciones, ¿no? Que si viste un meme, que si viste una noticia, que si viste esto, y entonces eso es importante porque también es parte de fomentar la pertenencia que quieren ahí, ¿no? Pero más que creo que lo importante no es darles o no el dispositivo, lo importante es acompañarlos a través de ese dispositivo, es decir, ver a quién estás siguiendo, qué contenido estás buscando, cómo te sientes después de ver lo que ves, o sea, porque si estás estresado, nervioso, si quieres tener esta disabilidad, pues claramente ese contenido no está siendo benéfico para ti, ¿no? Pero si es algo que te motiva, que te impulsa, entonces es un contenido benéfico. ¿Qué es más peligroso, doctora Marisol? ¿Los juegos en línea, los videojuegos o la comunicación a través de redes sociales en los adolescentes? Creo que más bien el reto es poder encontrar un equilibrio entre lo que se ve en línea, lo que se ve a través de una pantalla y lo que hay ya en la vida real, ¿no? Es que puede estar equilibrado, vas a tener en la vida real una actividad física, una actividad deportiva, una actividad artística, y también vas a poder explorarte en esta parte digital, pero que no sea o cargado hacia uno o cargado hacia otro. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Entre su tiempo con las redes sociales y los videojuegos y su tiempo con el deporte, la cultura, porque no es solo hacer deporte, también hay que aprender de música y hasta de canto, de todo lo que sea aprendizaje, ¿cierto? Así es. Y los adultos lo que tenemos que hacer es curiosear acerca de eso. A ver, el videojuego, ¿qué avatar elige? Porque el avatar tiene mucho que ver con lo que puedo, con lo que no puedo hacer. Te dice mucho. Sí, normalmente eligen lo que no, o sea, lo que desean ser. Todo lo que yo no soy, elijo a este personaje que me representa de lo que sí quiero ser. Ahí hay mucha información para los adultos. Entonces, más que pelearnos, involúcrate. Aunque seas malo, siéntate y pídele que te explique qué hace, cómo hace, cuáles son los trucos. Y eso genera mucha conexión con los chicos, ¿no? Nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista y nos preguntan si es verdadero o falso
que los videojuegos de pelea provocan violencia. Tiene que ver con lo que nos ha explicado. Más bien hay que observar, porque si la intención de matar lleva mucha hazaña, o sea, es de sí voy a acabar y eso de lo que habla es que ese adolescente o ese niño tiene mucho enojo interno. Lo está manifestando a través del videojuego. Por otro lado. Exacto, pero puede ser. Pero si más bien es un término de desfogue, de desestrés, de decir, ay, sí, como no me dejaron ir a la fiesta, entonces aquí voy a hacerle al muñeco lo que no le puedo hacer a mi mamá, ¿no? Entonces es una forma de descargar la emoción y eso sí es funcional. Pero si la intención va mucho más cargada hacia hacer daño, ahí es un foco rojo que se tiene que atender. Nos llega una pregunta de @telesurenglish, que es nuestro canal en inglés, y nos dicen, ¿el uso de las redes sociales puede traer problemas psicológicos? Sí, dependiendo del contenido que se consuma. O sea, si yo lo que estoy haciendo es entrar en un lugar o en unas cuentas donde lo que me hace es sentir mucha frustración y poner mi atención en todo lo que no tengo y en todo lo que no soy, por supuesto que se va a generar ansiedad, depresión, estrés. Otra pregunta, doctora Marisol Cerón, y nos dicen aquí a la cuenta de @AISAentrevista, algo preocupante son los retos virales. ¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo, que tiene 14 años, caiga en un reto viral? Importantísimo. Sí, eso más bien lo que tenemos que trabajar es en fomentar un criterio. Como decíamos la ocasión pasada, no hay que fomentar la obediencia, sino la formación de un criterio. Entonces, más bien es ver qué quieren lograr a través de eso, a través de ese reto. Lo que quieren es popularidad, lo que quieren es demostrar qué valientes son, lo que quieren demostrar. Entonces, el hacer este tipo de preguntas para que el adolescente vaya tomando en cuenta cosas que de manera natural no se hace. Ellos no se preguntan eso porque su cerebro está en desarrollo. Entonces, el adulto, más que prohibir o más que incitar, lo que tiene que hacer es fomentar que eso que ellos naturalmente no piensa, lo pongan sobre la mesa y entonces decir, ay no, pues no, la verdad es que sí suena muy peligroso y entonces puede quitarse del espectro de su visión, ¿no? Esa pregunta se la deben hacer los papás, los hermanos, los tíos, ¿quién? Quien pueda tener una conversación más cercana con ellos, pero tiene que ser más como para conocer, más que para prohibir. O sea, como decía, la sospecha, ¿no? O la duda no va a ayudar. Entonces, más bien es para ayudarle a él y que él, hacerle sentir que él va a tener la decisión. Eso ayuda muchísimo con el adolescente. Si es de al final del día va a ser mi decisión, y entonces cuando escuchan todo eso, terminan diciendo, ay no, es una estupidez, mejor no lo hago. Eso sería una buena conclusión si llegaran todos los adolescentes a ella, porque sí hay mucha preocupación en el mundo actual sobre los retos. Claro. Pero bueno, vamos a una pausa, doctora Marisol Pérez Cerón, y en breve continuamos hablando sobre los problemas en la adolescencia. Atentos. De vuelta para continuar platicando con la doctora Marisol Pérez Cerón, quien es psicóloga y psicoterapeuta. Doctora Marisol, nos llega una pregunta a la cuenta oficial del programa, que es a la cuenta de @AISAentrevista, y nos preguntan si los papás, los tíos, los familiares en general pueden interactuar con los adolescentes, y yo creo que también podemos decir con los jóvenes, a través de las redes sociales. O sea, si ellos pueden ahí estar platicando sobre temas en público usando las redes sociales. Pues eso va a depender mucho del adolescente, pero lo que es más común es que ellos no les guste interactuar, o sea, que sean los que ponen un límite de no me etiquetes, no subas una foto sin mi permiso, no compartas que estoy contigo, porque obviamente ellos lo que están buscando es su individualidad, ¿no? Entonces, si el adolescente es quien lo comparte, entonces otra cosa sería, pero la realidad es que creo que el adulto pues lo va a hacer dependiendo de la autorización del adolescente. Yo conozco algunos casos, usted tiene razón. Lo que sí creo es que sí se pueden poner a favor de la relación. Es decir, ahora el poder compartir
compartir algún reel, el poder compartir un meme. Eso es algo que facilita mucho la comunicación entre padres e hijos. Nos llega otra pregunta, ahora a la cuenta de @guiatucuerpo_TLS, que es el programa gemelo nuestro, y nos preguntan, ¿cómo encontrar un equilibrio entre cuidar a mi hijo de los riesgos de las redes sociales o de los juegos virales e invadir su privacidad? Buena pregunta. Ok, ahí es que igual tenemos que encontrar un equilibrio, o sea, saber que cuando damos este aparato, los dos vamos a estar de acuerdo en las condiciones y uso de este teléfono, ¿no? Porque el teléfono es propiedad del adulto, ¿no? El adolescente todavía no tiene posibilidad de hacerlo. Entonces yo voy a tener acceso, o sí voy a saber cuál es el password, cuál es el usuario, ¿no? Para poder tener ese control. Sin embargo, no lo vamos a hacer, o sea, estas auditorías de las que hablaba hace un rato, vamos a hacerlo juntos, periódicamente. No te voy a avisar, un día te voy a decir, oye, ven, vamos a darle un rol por tu Instagram, ¿no? Y entonces ahí voy a ver eso, cuáles son tus seguidores, y un poco preguntar por qué te gusta esta cuenta, qué observas de esta cuenta, tu cuenta es privada, tu cuenta es pública, ¿no? Como ese tipo de cosas que tenemos que revisar para que entonces los chicos sepan que sí estás saltando, que estás pendiente, no que eres un policía, sino simplemente que estás al pendiente de con quién interactúa. Si hay algo que te llama la atención, no es investigar de manera independiente, sino es involucrarlos en la conversación, porque lo que dijimos es que le vamos a otorgar este aparato para ayudarles a hacerse responsables y adquirir estas nuevas responsabilidades. Entonces, decías para ver con quién interactúa. Exacto. Y justamente la pregunta es, ¿qué peligros tiene que los adolescentes conozcan gente en línea? Es que justo por eso vamos a ayudarles a crear un criterio, porque por supuesto nosotros pues solamente tus amigos eran los de la cuadra. Hoy ellos tienen la posibilidad de tener amigos en China, en Australia, y no necesariamente todas esas conexiones tienen que ser malas, sino tenemos que ayudarles a que este criterio vayan teniendo de ver qué es lo que necesito, cómo puedo, qué es lo que sí puedo responder, qué es lo que no puedo responder, qué es lo que puedo compartir, a dónde no le puedo dar clic a un link, hasta dónde voy a empezar a generar y compartir más de mi intimidad, porque es alguien que no sé si es real, ¿no? Entonces, a medida que sea eso, y entonces irle dando herramientas para que entonces vea cómo sí puede ir teniendo más herramientas de saber si sí está hablando con una persona real y a lo mejor no con un robot, que está hablando con un adolescente y no con un adulto, ¿no? Entonces, si eso pasa, la otra persona no se va a oponer a poder tener este contacto, no se va a oponer a tener una videollamada y que de pronto aparezca mi papá solo para saber eso. Si detectamos que hay algo que no está funcionando, desaparece, entonces ellos mismos se van a dar cuenta que no es tan fácil, que sí tienen que tener cuidado de todos esos riesgos, y pues ahora sí, como decían los abuelitos, la experiencia es la mejor maestra. No, definitivamente, pero si te encuentras con actos del grooming, por ejemplo, ¿qué tan peligroso puede ser eso? Justo eso es lo que tenemos que ayudarles, de que puedan detectar. Como si cuando es alguien que es un adulto que está haciéndose pasar por un adolescente, y así, y entonces donde sí pueden jugar uno a uno y un adolescente, porque un adolescente va a compartir lo mismo que yo, incluso en el mismo lenguaje, ¿no? Los adolescentes hoy tienen una forma de escribir, de comunicarse en emojis, que los adultos no, porque no estamos dentro de ese espectro. Entonces, si le enseñamos al adolescente que son pequeñas cosas con las que ellos pueden identificar si están hablando con un adulto o con un chavo, entonces eso va a ayudar a que ellos mismos se cuiden, porque los adultos no podemos cuidarlos todo el tiempo. Lo que tenemos que ayudar es que ellos generen este autocuidado en todas sus dimensiones, en los horarios en los que van a utilizar las pantallas, en cuidar sus horas de sueño, en humectar sus ojos para antes y después de ver la pantalla. Todo eso es un cúmulo de cosas que tenemos que tomar en cuenta al momento de dar un aparato. Nos llega otra pregunta de la cuenta de @IsaEntrevista. El programa está interesando. Nos preguntan, ¿qué debo hacer si mi hijo está teniendo más relaciones a través de videojuegos o en línea
que de forma física, de forma presencial. Me parece muy importante. Claro. Lo primero es investigar qué sí puede hacer a través de un chat, porque a través de un chat no siento vergüenza, no tengo la posibilidad de sentirme rechazado. Es mucho más sencillo escribir y no va a pasar nada si a lo mejor me dejas en visto. No voy a sentir tan feo que si te hablo te volteas y te vas. No voy a sentir el desplante. Ajá, exacto, ¿no? Entonces un poco es ver a qué le tiene miedo, cómo sí poder que los chavos se den cuenta cuáles sí son sus fortalezas, cómo sí pueden acercarse a alguien para que entonces la vergüenza vaya disminuyendo y su confianza vaya aumentando para que también lo intente. No quiere decir que ya no lo tenga que hacer en lo digital, sino más bien que haya un equilibrio y que sepa, que podamos identificar cuál es el apoyo que necesita para que también lo pueda hacer en la vida real. Otra pregunta nos llega a la cuenta de @IsaEntrevista y dice: mi hijo tiene trastornos alimenticios y en los últimos tiempos solo ve la computadora y las redes sociales. ¿Qué debo hacer? Mucha gente que tiene hijos con trastornos alimenticios, lo que se busca es que coma bien, que no se malpase, que no, o sea, están solucionando, pero no sabemos qué es lo que lo está detonando. Tenemos que detenernos a mirar qué es lo que está pasando en su mundo interno, que se está manifestando a través de un trastorno alimenticio. No tratar de solucionar ese tema, porque entonces lo vamos a parchar. Todo esto que está en el mundo interno va a encontrar ahora otra forma de expresarse. A lo mejor logramos frenarlo, pero va a buscar otra forma a través de otro trastorno y no es el objetivo. Ahora, también hay casos de abandono escolar, pensamientos suicidas, varios problemas que surgen con la adolescencia. ¿Esto cómo se debe manejar? Todos los adolescentes van dejando como pequeñas pistas, ¿no? Si empezamos a observar conductas que no son normales en nuestro hijo, y lo digo muy específico, porque no quiere decir, no podemos generalizar, porque hay ciertas conductas que sí son muy marcadas en ciertas personas. Por ejemplo, si tenemos un hijo introvertido, desde niño, entonces ha pasado mucho tiempo en su cuarto, ¿no? Y entonces en la adolescencia a lo mejor eso se acentúa, pero eso no es anormal en esa persona. Pero si de niño era muy social, era muy extrovertido, gustaba mucho de esto y de pronto en la adolescencia deja de hacerlo incluso con sus personas más cercanas, ese sí sería un comportamiento atípico. Y ahí es donde debemos primero acercarnos, no para juzgar, no para criticar, sino para conocer qué es lo que está pasando. Y si de plano como adulto, como papá, me siento demasiado angustiado y no sé y quiero evitar o no minimizar ningún comportamiento que pueda ser de riesgo, es mejor pedir un apoyo profesional para que entonces no dejemos pasar ni dejemos que una situación se vuelva crónica o mucho más importante de atender si a lo mejor se puede detectar oportunamente. Lo que sí podemos evitar es que acudan a las redes sociales en busca de respuestas a ese momento que están viviendo. Como usted dice, tener una buena comunicación para que se entienda el problema. Claro. Y para que les afecte lo menos posible. Sí, sin duda alguna. Muchas gracias, doctora Marisol Cerón, por estar hoy con nosotros. Ha sido muy valioso todo esto que nos ha contado sobre la relación entre la adolescencia y las redes sociales. Y bueno, yo me despido y quiero recalcar este tema de que las redes sociales son un mundo vasto, de eso no hay duda. Yo misma participo en ella, en X, en TikTok, en Instagram, en YouTube y hasta tengo un podcast en Telesur. Pero bueno, hay una gran diferencia entre el hacer contenido responsable, bien investigado, sustentado, educativo, formativo, y hacer un contenido chatarra, improvisado o malintencionado, que abunda en las redes. Ojo, y lo digo así, muy críticamente. Y el adulto, o sea, nosotros los adultos debemos saber distinguir eso y enseñarle a nuestros hijos cuando están ante un contenido fake, incluso lleno de groserías, y cuando están ante un contenido valioso que además puede llegar a ser hasta divertido. Yo los invito a seguir esta conversación por X, donde nos encuentra como @IsaEntrevista, también en YouTube como @Telesur TV, que es nuestro canal oficial, el canal de Telesur. Los veo en 7 días. Cuídense mucho y ámense más, que cuerpo hay uno.